Bueno, lo decíamos más temprano, faltan 4 días para el comienzo de clases y justamente es momento de dialogar y de recibir a las directoras del Consejo Inicial y de Primaria, Irupe Bucetti, y también a Ana Olivera, quien es la directora general del Consejo de Educación Secundaria. Buenos días, bienvenidas, gracias por venir. Empezamos por primaria como para empezar por el primer ciclo, ¿no? Por abajo. ¿Cómo venimos en cuanto a las docentes asignados y la falta de docentes, que ha sido uno de los temas de las últimas horas, ¿no? Ese déficit de maestros que tiene primaria, sobre todo en el sur del país? Bien, el déficit es real. Nosotros tenemos un egreso de 750 docentes por año y tenemos una necesidad de 1000. Esto hace años que lo venimos subsanando con esto que tú dijiste, entre la diferencia que hay entre el norte y el sur. Hoy, por ejemplo, todos los maestros están en sus escuelas entregando lo que es la toma de posesión. Hoy llevan y eligen su efectividad o su interinato o su suplencia. En el día de mañana ya está habilitado el segundo turno. ¿Qué quiere decir esto? Que maestro que quiere puede trabajar en la misma escuela si hay lugar o en una escuela cercana con otro grupo a su cargo. Esto el año pasado cubrimos 1.700 lugares con el doble turno. Luego tenemos habilitado para el 28 o el primero la videoconferencia. Todo lo que esté faltando es el llamado que hacemos a los departamentos de Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, para que aquellos maestros recibidos que no tienen cargo y que tienen título tengan la oportunidad de venir a trabajar. ¿Cómo se viene a trabajar? Ya lo repetimos, con un sueldo de 40 horas, un sueldo para tiempo completo o tiempo extendido, y además, o bien 20 horas y 20 horas. Estos maestros vienen, tienen 2 pasajes, ida y vuelta a su departamento cada 15 días, y a su vez, aquellos que no tengan lugar donde quedarse, tienen, en primer lugar, lo que es la Federación Uruguaya de Magisterio, tiene 2 casas que están a disposición, y aquellos otros pueden vivir o bien en la escuela 198 de ciegos en la calle Sufriategui y Paso Molino, que tiene buena locomoción y acceso para todo lo que es zonas oeste y zona centro, y esos maestros pernotan en una parte del internado que está habilitado para ellos. El segundo local es la Escuela Morquio, en la calle General Flores, para todos aquellos maestros que trabajan para la zona centro, digamos, Punta de Rieles, para todos esos lugares, y para la zona oeste, este también. Entonces creo que de esta manera cubrimos. Y luego tenemos la opción que ya están eligiendo, que es aquellos maestros que se jubilaron, quieren reintegrarse, se reintegran, y es bueno decirlo, con una junta médica que los habilita, con unas asistencias en los 2 últimos años de su trabajo, es decir, dentro del Consejo de Educación Inicial y Primaria, que no tengan inasistencias importantes. Por lo tanto, esos maestros van y trabajan en una escuela. Muchas veces escuchamos por ahí que dice, los maestros tienen derecho a descansar. Obviamente, el que quiere descansar, que descanse, pero el que quiere trabajar, porque no se olviden que un maestro se jubila con 55, 56 años, hay muchos maestros que cobran su haber jubilatorio y están trabajando dentro del consejo, tienen sus grupos, y lo que es importante, son supervisados por nuestros inspectores. No es que un jubilado no es supervisado. El jubilado que ingresa trabaja de la misma manera, tiene su planificación en la laptop, tiene su proyecto, se incorpora al proyecto de la escuela. Ana, ¿y cuál es la situación en secundaria en cuanto a los docentes? Esto es lo que veíamos en cuanto a los maestros en primaria. ¿Cuál es la perspectiva para el inicio de cursos en secundaria respecto a los docentes? Estas semanas estamos eligiendo, están eligiendo todos los docentes del país. Están formalizadas todas las CODED, las comisiones de elección y designación de horas. Esperamos este año además llegar al 1 de marzo sin ningún centro, sin director. En Montevideo queda llenar 1 o 2 cargos, y adelantamos la elección de cargos. Esta semana es crucial para llegar a un 93% más o menos el 1 de marzo de horas cubiertas.
Claro. En el caso de primaria, por ejemplo, la situación más compleja se da al norte del Río Negro por situaciones lógicas que hacía y decía Irupé. ¿Cuál es la situación secundaria? Nosotros ¿Hay más uniformidad a nivel de...? Sí, pero además este año territorio? hicimos una actualización de méritos y un llamado de interinos que movió 10.000 personas, 3.000 que ingresaron, se postularon para distintas asignaturas y 7.000 que actualizaron sus méritos, es un avance de carrera. Pero además hicimos concurso en 5 asignaturas y ya eligieron todos los listados de los futuros profesores efectivizados, ¿verdad? Los listados emergentes. Si trabajan todo el año, a fin de año se efectivizan. No tenemos dificultades al norte ni al centro del país. Montevideo Canelones, por el volumen de liceos, es mayor la cantidad de horas a cubrir. O sea que la estimación es más del 90 de horas docentes asignadas. Eso es lo que nosotros queremos llegar al 1 de marzo, ¿verdad? Igualmente en marzo las horas remanentes o algunas horas vacantes se ponen a elección con horario a la vista. Lo toma quien le sirve, ¿verdad? En nuestro caso muchas veces toman liceos cercanos y tienen el horario. ¿Se llega entonces el 1 de marzo con ese 90%? Ese es nuestro deseo, ¿verdad? Esta semana es clave, nosotros tenemos elección de cargo en distintos departamentos. Hoy, por ejemplo, sé que Río Negro, que está la regional, se va a llenar un 93%. Sí, había preocupación, de hecho, en un liceo particularmente... Sí, pero en realidad en Río Negro estaba el 60% de las horas cubiertas antes del comienzo de la elección del día de hoy. En un liceo en particular sí había un 60%, porque en general la gente elige el liceo que le queda más cerca o aquel donde ya ha trabajado. Es muy sintomático que de los grados 4 a séptimo siempre eligen en los mismos liceos la misma cantidad horaria. En el caso de secundaria, el comienzo de clases es escalonado. El 1 de marzo están todos los primeros años. Luego, cuarto, quinto y sexto, enseguida el 6 de marzo. En ambos casos, esta elección de cargos no se puede hacer antes, estamos muy pegados al comienzo de clases, ¿no? Es la misma semana. Bueno, no. Nosotros en realidad lo que no dijimos es que empezamos el 1 de febrero. El 1 de febrero se empieza de una forma escalonada, de arriba hacia abajo. Se eligieron este año inspección técnica nueva, 4 generales por concurso, luego los inspectores departamentales, luego los inspectores de zona, los directores y los maestros. Este año adelantamos mucho porque este año se terminó toda la elección, vamos a decir, la primera elección de cobertura se terminó esta semana pasada, el 20. Pasa que aquel maestro que eligió un cargo, es imposible que yo le dé un segundo si no llega a la escuela y la directora le dice va a tener turno matutino o turno vespertino. Recién hoy tiene esa seguridad y certeza que trabaja de mañana, mañana puede elegir un cargo de tarde. Yo no podía adelantar esto de ninguna manera, porque si no, el director por reglamento es quien asigna hoy 25 con sus maestros en una reunión, porque hoy están todos en las escuelas los maestros, mañana también, el 27 tiene una asamblea técnico-docente, el 28 vuelven a estar, el 1 con los niños. Hasta que hoy no se supiera cómo queda en esa escuela primera, no podemos elegir el segundo cargo. Entonces, por eso hay algunas cosas, como esta del segundo cargo, que sí o sí había que esperar al día de hoy. Por razones obvias, ¿no? ¿Cuántos grupos va a haber sin maestro entonces en esta ecuación estimada que ustedes dicen que va a ser menor a la del año pasado y con la suma de los doble horario y de realmente nosotros lo que tenemos, la certeza de que empezamos el 1 por una razón lógica junto con Codicen, secundaria, primaria, lo que es CTP, UTU, todos el 1. El 1 puede ser que haya algún grupo que no tiene su maestro. Pero luego tenemos 6, 7 y 8. Nosotros creemos en primaria, el consejo, que al 8 nosotros vamos a tener el panorama claro como para decir, este es el panorama. Con los que vienen del interior, porque después que llamamos al norte, empezamos a llamar a los otros compañeros de los departamentos al sur que tienen quizá, es decir, un cargo y quieren otro. Llamémosle, por ejemplo, el ejemplo de San José. Hay maestros que trabajan en San José en la mañana y eligen, por ejemplo, lo que es la Ciudad del Plata y eligen el Cerro de tarde. Factible porque pueden llegar.
Pero esto lo vamos a ver nosotros el 8. El 8 vamos a estar en estas condiciones. Lo que dice sí el Consejo y lo que digo yo, no hay alarma no hay de que no estemos ¿Pero un sin estimado de cantidad? Y estimado no te lo puedo decir porque recién mañana, cuando esté el segundo cargo, va a haber, como dije, 1.700 que eligieron el año pasado, que vinieron del interior el año pasado, en un primer momento vinieron 100, después con las licencias por maternidad vinieron prácticamente otros 80. Entonces yo eso no lo puedo decir porque continuamente, y hoy es instantáneo, con la videoconferencia, el país sabe que es martes hay elecciones y se ponen todos los cargos que van quedando. Entonces viene gente que viene de Florida, hay gente que viene que no tenía trabajo, o viene gente que tenía, como digo yo, viene de Canelones a Montevideo, trabaja en la costa y trabaja, por ejemplo, en la Escuela San Nicolás en Carrasco o en escuelas que están cercanas. Entonces eso es algo que se va armando. El año pasado no tuvimos problemas. Sí es importante que la gente sepa que tenemos 1.580 niños más de 3 años, de los que tuvimos el año pasado. Esto significa que ya tenemos lugares ya prontos de 40, 50 lugares en escuelas. ¿Por qué es esto? Porque nosotros los tenemos que tomar sí o sí, porque este año, el 2019, se crean los 44 jardines PPP en la versión 1. Esto quiere decir que si nosotros dejáramos a estos niños afuera, posiblemente se van a otro lugar y luego, cuando esté el jardín en el 2020, no tenga alumnos. Esto es todo digamos, un puzzle, un rompecabezas. Mientras tanto, entonces, ¿dónde van esos 1.500? No, los 1.580 niños ya están inscritos en una escuela. Esa escuela se le puso un aula, 2 aulas prefabricadas que no se usan para 3 años. Generalmente se pone a otro grupo, un segundo de la escuela, un tercero, y los niños están en la escuela, van a tener su maestro y su auxiliar como corresponde. Aprovecho que están las dos y la pregunta es para las dos, en realidad. Y tomo como punto de partida para esta pregunta lo que nos dice Natalia en Facebook. Natalia nos dice, me disculpan la ignorancia, pero sigo sin entender. Y esto es un mensaje repetido cada vez que entrevistamos, particularmente en primaria, pero también por secundaria. ¿Por qué las clases arrancan para los privados un 25 de febrero y los públicos un viernes 1 de marzo? En vez de hacerlo después de carnaval. Habemos familias que nuestras primeras vacaciones del año son en carnaval y como somos responsables, nos vamos a venir el martes para que el niño no pierda clases. Pero además, en muchos casos, por ejemplo, escuelas o liceos, las escuelas y liceos tienen arreglos pendientes como baños, cisternas, puertas rotas, techos que se lleven, en fin. Y esto es recurrente, es decir, en cuanto al por qué empezar un viernes 1 y un viernes 1 previo al carnaval. Yo creo que, bueno, no sé, pero creo que a Natalia hay que contestarle que uno tiene que tener una rutina de inicio de clase. Yo creo que el CODICEN, nosotros que vamos todos los miércoles, los directores generales, estamos en una política que tiene que ver con la que hacen otros países. 1 de marzo se empiezan las clases. ¿Cuál es el año que no se empiezan y cuándo se elige un presidente y asume? Porque es más trascendente que empiecen las clases. Este año carnaval cae así. Obviamente nosotros no nos movemos de eso, como no nos movemos que las clases terminan el 18 o el 19 o el 20 de diciembre. Los padres tienen que acostumbrarse al año lectivo. Yo entiendo perfectamente lo de Natalia y me gustaría también pasar un aviso. Natalia puede acercarse a la escuela, hablar con la directora, explicar su problema, el primero, y se va a entender y va a ser una falta justificada. Lo que sí me gustaría que todos los padres fueran tan responsables como Natalia, porque yo quiero seguirlo diciendo, hay 50.000 niños por día promedio que faltan a la escuela. Quiere decir que esos niños, que no es carnaval, no es turismo, los papás se duermen, no los llevan, porque tenemos que tener claro que los padres son los que mandan los niños a la escuela. Posiblemente en el liceo, en UTU, ya el niño tiene otra independencia. Entonces, en este sentido, yo creo que hay que crear responsabilidades. La escuela empieza el 1, el liceo empieza el 1 y esa es la fecha. Tuvimos todo enero, tuvimos todo febrero, obviamente. Yo no soy quien para dictaminar las licencias. Las licencias de aquellos papás serán solucionadas
cuando el padre se acerca a la escuela y dice, esta situación van a ser faltas justificadas. ¿Cuántas faltas promedio dijo? Yo dije algo que es importante que lo recuerden. 50.000 faltas promedio. No por tormentas, lluvias, los días de lluvia. ¿Por día? Por día, que significan niños que no están aprendiendo en un promedio de 350.000 niños. O sea, estamos hablando de una séptima parte de los niños que no van a la escuela. Por supuesto, no son los mismos, pero es lo que se falta a la escuela. Y eso significa un problema pedagógico porque no aprenden, porque pierden continuidad, porque pierden el hábito de lo que es asistir todos los días a un lugar. Que esto después repercute en la vida adulta de uno. El que empieza a faltar en la escuela y da lo mismo, falta después al trabajo. Pero también es importante que la población sepa que perdemos por día $600.000. ¿Y los perdemos cómo? Los estamos perdiendo porque la maestra está, porque el auxiliar está, porque la comida está servida en un comedor tercerizado. Cuando es tradicional, pasa un auxiliar y va preguntando cuántos hay. Entonces no hace 50 milanesas y tiene en la clase, en 2 clases capaz que 35. Pero tengan en cuenta esto, la responsabilidad hay que arrastrarla a que todos los días todos los niños tienen que ir a la escuela. Ana Olivera, ¿el ausentismo en secundaria? Hemos hablado mucho en estos días, ¿no?, con el tema de las asignaciones familiares y siempre se pone el foco quizá en primaria, donde depende un poco más de los padres, pero hay que recordar que el ciclo básico también es educación obligatoria. Por supuesto, también los padres tienen que estar atentos y lo están, porque primer año es un lugar de articulación, moviliza a toda la familia. Quiero decirles que en diciembre hubo ronda de efectivos, todos los profesores efectivos tomaron en diciembre y es usual. Pero no solamente en el interior del país, sino también en Montevideo y Canelones, que en febrero se están trabajando con lo que se llama y ha quedado ya impreso en la cultura de los centros educativos, la iniciación a la vida liceal, donde se traen los chicos de la escuela, porque están todos, hay un 93% de confirmación de los alumnos preinscriptos en primero, quiere decir que un adulto responsable, padre, tutor, se acercó y confirmó su lugar, pero además se lo estamos guardando, aquel que no confirmó, hasta el 28 de febrero, para que tenga la oportunidad de tener un asiento en el sistema público. Hoy el 93% ya está confirmado en el CES, sí. Es un valor que sobrepasa el histórico del año anterior, ¿verdad? Pero además están trabajando. ¿Con qué personal trabajan los centros educativos? Ni que hablar con el personal estable, ¿no? Si hay un director efectivo y eso ya está en la cultura, muchas veces son idas en la semana, no todo el horario, por supuesto, pero conocen los espacios educativos, el laboratorio, la biblioteca, pero básicamente conocen a los actores, al profesor orientador pedagógico, el adscripto, el portero. Es decir, hay una necesidad y avidez de estar en el centro educativo. Por eso el 1 de marzo es un día clave para que estén allí asistiendo. ¿Qué ausentismo se espera este 1 de marzo que cae ahí medio...? Bueno, nosotros en realidad lo que esperamos son cifras de cobertura de horas docentes, de asistencia de los estudiantes y, por supuesto, en aquellos liceos donde ya se ha ido trabajando en febrero, seguramente el adolescente, no todos salen de vacaciones, pero sin duda lo que señalaba la directora de primaria tiene razón. Nosotros vamos a tener este año un módulo de ausentismo donde en tiempo real vamos a saber quién falta. Por supuesto, el 1 de marzo es un día de conocimiento de la clase, de los compañeros. Es un día muy esperado por toda la familia. ¿Ese módulo de ausentismo es algo nuevo? Sí, desde integración educativa y con los sistemas informáticos en media del CTP y del CES, vamos a tener en tiempo real quién está faltando. Así que va a ser un tema de alerta más que temprana. ¿Identificado con qué alumno para conocer si hay alguna dificultad? Exacto, identificado el alumno que está faltando y, por supuesto, su familia, en qué centro educativo está. ¿Está medido el promedio de ausentismo como en primaria? En secundaria quizás un poco más difícil, ¿no?, por la edad y... No, pero están todos los valores porque nosotros tenemos libreta digital y hemos ido perfeccionando. En este momento no lo tengo presente, pero se está combatiendo. Hoy en una entrevista que publica La Diaria que le realizaron a usted, el título es que secundaria impulsará este año cambios en el bachillerato para terminar con la rigidez, entre comillas. ¿Qué cambios son?
Nosotros empezamos en mayo y ha habido un acumulado de trabajo interesante en planeamiento educativo que necesitamos, sin duda, publicarlo, ponerlo en juego, en tensión, en discusión. Lo que nosotros sí buscamos este año, trabajando con regionales y los equipos inspectivos, todo el Consejo, es tratar de que realmente el estudiante tenga en los planes que están en los centros educativos la posibilidad de sostener el año y acreditar los saberes por asignatura, es decir, flexibilizar algunas de las normas que obstaculizaban el desempeño anual de determinados estudiantes, aquellos que no sostienen determinados planes. Pero poner en discusión diseños de bachillerato novedosos, sí, que estaban en planeamiento. Así como algunas otras publicaciones de autoevaluación institucional, que ahí sí hubo participación de otros actores educativos. Nos parece que es el año en que tenemos que poner a discusión. Y Lupe, de 10 chiquilines o de 100 chiquilines que comienzan a transitar su trayectoria educativa en primaria, ¿cuántos pasan al liceo de esos 100? No, realmente casi pasan lo que decía recién la directora Ana, pasan el 100%. Lo que está bueno es que la gente sepa que hace varios años que venimos trabajando seriamente en esta continuidad del pasaje de primaria a media. Y en este sentido... Porque en ese salto siempre se ha puesto un foco en cuanto a que es donde se pierden chiquilines. Es el salto del que hablaba Julio Castro ya, ¿verdad? En el año 1949. Ahí es donde uno tiene que cuidar que de una modalidad de un maestro que contiene, uno pasa a otra modalidad diferente. Y ese niño, que ya es un preadolescente, tiene que ser acompañado. Esto es lo que hablaba Ana, de tan prescrito. Los maestros de sexto año hicieron las inscripciones de todos los alumnos. Los padres confirmaron. Hoy, por ejemplo, ya a la fecha, sabemos al 25 que teníamos una serie de 1.500 alumnos alrededor que no habían confirmado. Hoy lo que se llaman nuestras UPIDE, las UPIDE son un grupo... UCDIE, las UPIDE son los... UCDIE son los que van a mirar estos alumnos y en estos días, en estos 4 días, empezamos a buscar a cada uno de esos alumnos uno por uno para que vengan a confirmar. Justamente los que quedan sin confirmar son el núcleo duro, que los padres no fueron a confirmar, o el adulto encargado, si es que lo hay. Entonces, en este sentido, el año pasado tuvimos una buena cobertura y nos quedaron fuera, digamos, no llegaron a 500 alumnos, que son ese grupo más difícil, más duro, lo que hablaba Ana, ese grupo que hay que proteger, que es el que nuestros maestros comunitarios en el ciclo tratan de ir a la casa. Yo quiero que hay que destacar esa labor, que el maestro va a la casa, prácticamente lo va a buscar, conversa con la madre, muchas veces con la abuela, con la tía, con quién está, y se trae nuevamente al centro educativo. Creo que eso fue algo en lo que progresamos mucho, el trabajo de todas las comisiones departamentales. Allí trabaja desde la inspectora departamental de primaria a la inspectora general de secundaria, a la regional de UTU. Ese grupo que trabaja en los departamentos está haciendo proyectos muy interesantes en territorio y estas situaciones se van mejorando. Por ejemplo, una situación que es bien lógica. Un alumno que vive en un departamento donde hay ahora una recolección de uvas, muchas veces va ahí porque hay dinero en el medio, porque o está en una familia que hace ese trabajo. Bueno, todas estas situaciones las estamos tomando en cuenta. Las estamos tomando en cuenta como Codicen, como ANEP. Es decir, ese alumno capaz que faltó un mes y medio, se recupera tanto en lo que hace a secundaria como en lo que hace al CTP y continúa su ciclo. Con el arranque de las clases después comenzará el caso a caso, tratando de solucionar... El caso a caso empezó hoy. Claro, el caso a caso que nos están preguntando, ¿por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Caso a caso empieza hoy. Exactamente. Como también cuando yo decía, los padres que
hacen que los hijos falten son los mismos que hoy están eligiendo escuela. Les tocó una y quieren aquella en aquel lugar que es de tiempo completo. Eso está muy bien y tratamos de darle la escuela que pide el padre. Este año nosotros empezamos con 342 escuelas de tiempo extendido y tiempo completo. 15 más que el año pasado. Pero, ¿qué pasa? No se olviden que el lugar que está ocupando el hijo es muy importante y que quizá alguno nos quedó afuera con 20 horas. Hay que ser responsable con lo que uno opta frente a los demás. Ya tenemos que cerrar, pero el viernes 8 va a haber un paro. FENAPES lo decidió la semana pasada y hay un arranque y ese viernes ya no va a haber clase. Bueno, nosotros también tenemos desde la administración y desde el Consejo una serie de proyectos en los cuales se están trabajando también en febrero algunas asignaturas, ¿verdad? Para nosotros el 8 de marzo es muy importante, pero todo marzo para trabajar en género y en algunas de las mujeres destacadas, sobre todo en nuestro sistema que están feminizados. Así que el viernes nomás ya abrimos un curso en el IPES que fue muy interesante, 280 docentes de distintos subsistemas sobre la prevención de violencia de género y de acoso en niñas, niños y adolescentes, y la verdad que fue un gusto porque fue la primera vez que se hace un curso semipresencial. También es necesario tener a los actores cara a cara y conocerse en el territorio. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas y bueno, esperemos que tengamos un buen año lectivo. Esperemos. ¿Cómo no? Gracias. Cerramos la entrevista por acá con la directora de primaria y de secundaria.